El gobierno provincial dispuso en las últimas horas un nuevo criterio de testeo a partir del cual solo deberán hisoparse a las personas mayores de 60 años que tengan síntomas compatibles con el coronavirus o quienes tengan factores de riesgo o cursen un embarazo. El resto de la población se considera desde ahora caso confirmado por criterio clínico epidemiológico. El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, dio a conocer las novedades en una reunión virtual con los secretarios de salud de los municipios, a quienes explicó el nuevo protocolo. Así, a partir de ahora, solo será necesario hisopar a las personas con síntomas si son mayores de 60 años, si tienen una enfermedad de riesgo o si están embarazadas. Kreplak detalló que en el contexto actual la cantidad de casos no tiene un correlato con una mayor tensión en el sistema de salud porque gracias a la vacunación los cuadros son en su mayoría leves. Agregó que en este momento tiene más sensibilidad, es más certero y confiable el criterio clínico epidemiológico que los testeos, que suelen dar falsos negativos. Por otra parte, dijo que estas decisiones se consensuaron en el marco del Consejo Federal de Salud con el aval de los comités de expertos. El sentido del testeo a esos grupos poblacionales se relaciona con la posibilidad de emplear en forma oportuna los tratamientos que probaron eficacia en personas de mayor riesgo, indicaron desde Salud. En cambio, se considera caso confirmado por criterio clínico epidemiológico sin necesidad de realizarse un test. La persona con síntomas de COVID-19 menor a 60 años y sin enfermedades de riesgo, y a los contactos estrechos de un caso confirmado que presenten síntomas. Estos últimos deben comunicarlo a la línea 148. Tampoco es necesario que se testeen los contactos estrechos que no tienen síntomas, quienes tienen que viajar y quienes deben volver a trabajar después de cumplir con el periodo de aislamiento por haber tenido coronavirus, indicaron. Kreplak indicó que los testeos masivos tenían un sentido cuando se registraba una correlación mucho más predecible entre la cantidad de casos y la cantidad de internados. Esto nos llevó en la segunda ola a cerrar la nocturnidad y hacer un cierre de 9 días que nos permitió frenar los casos y que no colapse el sistema. Detalló: nos vemos en una conexión tan clara por la velocidad de esta variante y porque con la población vacunada la enfermedad es leve, más corta en el tiempo y por lo tanto la correlación entre casos e internaciones se pierde. La diferencia se observa también en la cantidad de muertes. Tenemos 140 y 158 casos fallecidos en las 2 primeras semanas de enero contra 1900 que tuvimos en el peor momento. Entonces, lo que se ha decidido es ir avanzando hacia los criterios clínicos que tienen un nivel de especificidad y sensibilidad que superan en muchos casos la sensibilidad que puede tener un test de antígenos, precisó el ministro. Finalmente, las autoridades sanitarias de la provincia pidieron a los secretarios de salud que informen de estos nuevos criterios al personal del primer nivel de atención que hará el diagnóstico por criterio clínico epidemiológico en los centros de atención primaria municipales y solicitaron que toda detección de un caso confirmado sea cargado en el Sistema Integrado de Información Sanitaria argentino.